Julio Blanc y El Archivo Demoledor. Se derogó el delito de calumnias e injurias para funcionarios públicos, para periodistas, en noviembre del año pasado, por ley, por iniciativa de este gobierno, que es un reclamo que históricamente hacen los periodistas, ¿no? Hay que decirlo que no hay ningún periodista que está exiliado, ningún medio que está cerrado. Hay que decirlo de eso, no hay ningún periodista preso, ni muerto, como el caso de Cabezas. Pero fíjate lo tolerante que somos, que del 2003 a la fecha no hay ninguna muerte por protesta social, como si hubo en otros gobiernos. 2 muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron la foto de Tenencia y publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo. Viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas 2 fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. A ver, leo en un diario de hoy, yo sé que Clarín miente, pero leo una declaración suya. Todos sabemos. Sí, todos, no crea que tanto, pero algunos dicen. Este título no dice la verdad. Pablo Yonto. Sí. Es un documental que se hizo a raíz de este título, ¿no? La crisis causó 2 nuevos muertos, que fue el símbolo en aquel momento, la verdad, del antiperiodismo. Bueno, Julio Blanc lo termina reconociendo. Sí. Generó un debate inmenso en el gremio, porque todo el mundo sabía esa misma tarde o noche alguno que lo que había ocurrido en el puente, y Clarín sale para taparlo un poco a Duhalde, con la crisis causó 2 nuevas muertes. Y fue el mismo gremio, el que fueron los mismos fotógrafos por los que se tenían, supo la verdad. Claro. Y creo que esto lo que generó en aquel momento es la discusión esta de si la política metida en Mañeto y en el grupo Clarín, ¿no? De defender a los aliados, en este caso el aliado era Duhalde y no había que tratarlo mal, llevaba al crimen periodístico de poner una mentira. Y esto lo hicieron en varios gobiernos, y yo traje un material de un título en la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura. El título dice, abatieron a extremistas en San Isidro, ¿no? Abatieron a extremistas en San Isidro, adentro dice, fueron abatidos 5 extremistas en una finca de San Isidro, y los extremistas que habían matado era un matrimonio y sus 3 hijos. Habían matado 3 chiquitos de 5, 4 y 6 meses, que era la familia Lanuscou. Esto quedó escrito y nunca se corrigió en Clarín y en otros medios. Digamos, Clarín podría haber no sabido lo que había pasado. Pero podía haberlo averiguado, no mandaron un cronista para chequear, nunca lo corrigieron. ¿Sabés cuándo se empezó a saber esta historia? En el año 84 es la familia Lanuscou, se hace la exhumación de los restos en el cementerio de Boulogne, que estaban como NN, y se empiezan a abrir las tumbas y se encuentran los restos del matrimonio, después la del chiquito, después la de la nena, y cuando abren la caja, el cajón más chiquito, donde debería estar Matilde Lanuscou, solamente había un osito ahí adentro. O sea, Matilde Lanuscou es una de las bebas que se llevaron. O sea, no solo que no abatieron nada a 5 extremistas, sino que se llevaron una beba de ahí, que es una de las bebas, digamos, ahora chicas que estamos buscando, que puede ser Marcela Noble. ¿Y cuál pensás que...? Porque, digamos, eran épocas donde te morías inmediatamente ante cualquier dificultad con el gobierno militar, digamos, por eso murieron muchos periodistas. Te mataban, no te morías. Claro, no te morías. Te mataban. Digo, ¿cuál hubiera sido la manera de comportarse de un periodista ante la posibilidad de no poder decir la verdad? ¿Cómo se podía decir? Ahí viene la discusión hoy sobre el rol del periodismo ayer, ¿no? Esto que dicen,
El miedo. Bueno, había mucho miedo, no había que hacer nada porque si no te mataban, por lo tanto había que aceptar todo lo que te decían. Si te decían abatieron 5 extremistas, había que poner abatieron 5 extremistas. Para no morir, para que no te mataran a vos. Claro. El diario La Prensa, que en aquel momento creo que era de derecha y apoyaba mucho más a la dictadura que Clarín, mandó un cronista a este mismo hecho y habló con los vecinos y por lo menos dejó la duda. Clarín no, Clarín directamente hizo esto. Y estaba Joaquín Morales Solá, y nunca lo corrigieron. Perdón, digo, mirá si todos estos periodistas y toda esta gente salió hablando que tiene miedo, y todo en esa época, se metían con la cabeza dentro de su propio culo y desaparecían, porque... Claro, ¿no? Miedo es esa época, miedo ahora no, la verdad que... Ahí si tenías miedo te ibas, no lo podías decir. Exactamente. Horacio, ¿qué pensás sobre...? Bueno, creo que Yonto conoce bien la historia de Clarín, yo también la conozco bien, me parece que es una historia compleja, todos tenemos que tener ante esta disyuntiva que vive el país en este profundísimo debate, la aptitud de ver qué historias manejamos, ¿no? Porque tampoco podemos estar tirándonos de esta manera, digamos, con fervor, sin duda, que festejo, y con escasez de argumentación, que efectivamente no podemos darnos lujos nosotros de tener poca argumentación. Entonces la historia de Clarín hay que contarla también de muchas maneras, porque es un diario de mediados de la década del 40 que atravesó todos los periodos de la historia argentina, cómplice de la dictadura militar y al mismo tiempo en su fundación partidario de las perspectivas desarrollistas, en la época de la democracia con Alfonsín, partidario de, digamos, de muchos matices en cuanto a la relación con los gobiernos sucesivos, incluso el de Menem, y la redacción de Clarín es bien otra cosa. La historia de la redacción de Clarín es la historia de los sucesivos fracasos en la Argentina, incluso los fracasos de la guerrilla de los años 70. Toda la redacción está integrada por el fracaso del desarrollismo, el fracaso del alfonsinismo, el fracaso de las insurgencias argentinas. La historia de la redacción de Clarín hasta hoy quizá menos, porque los periodistas actúan de una manera más homogénea en relación a las trincheras que se han constituido en la Argentina. Pero esa historia también hay que hacerla, porque es la historia del periodismo argentino desde La Nación y Mitre en adelante, del diario La Prensa, desde, digamos, sus orígenes también del siglo XIX hasta hoy. Eso creo que lo tenemos que tener en claro, no para convertirnos en profesores, y aprovecho para decir que no me digas más profesor porque me siento un poco incómodo, sino como personas comprometidas con nuestro presente, que somos todos los que estamos acá. Creo que tenemos que tener el tino, la audacia, la valentía de contar la historia de los otros de una manera también generosa, porque si estas posiciones bien argumentadas están destinadas a recrear la democracia en Argentina, también lo debemos hacer en relación a todo el conjunto de los periodistas argentinos que están hoy involucrados en otros estilos y en otras perspectivas de trabajo, con todos sus fracasos a cuestas, como los tenemos también nosotros, ¿no? Qué programa denso, me tocó y Galén de la casa tirado. Vamos a cambiar un poco el eje, pero siguiendo. Hoy vos dijiste, creo que dijiste, que estábamos en un tiempo formidable, creo que usaste ese adjetivo, de debate. Sí. Creo que, o por lo menos el concepto era ese. Y creo que es cierto, y que esta es la parte, vamos a verle, optimista, inteligente, no optimista, estúpida, sobre lo que está ocurriendo. Si sacamos esa osquedad de los periodistas que se sienten involucrados en los miedecitos privados y miramos lo que ocurre en esa realidad que hoy hablaba González también, esa realidad del colectivo 12 o donde fuere, notamos que hay una gran diferencia. Cuando uno va a una reunión, cuando uno va a un asado, cuando uno va a un partido de fútbol, los espectáculos culturales que hay en la Argentina, se hagan en Buenos Aires o se hagan en alguna. No quiero decir que estoy viajando y estoy viajando mucho y me estoy contactando con mucha gente. He estado en 2 pueblos, 2 ciudades pequeñas del interior, ayer dando unas charlas, en General Pintos y en Bedia, ciudades pequeñas, y donde vos veías el entusiasmo de la gente por saber más sobre el tema de los medios. Y creo que aquí está el nudo, la encrucijada de la que estamos hablando. Los medios nunca fueron objeto más que académicamente de una visión crítica. Esta observación crítica general, ya escénica y pública, los atemoriza. Es el miedo, porque en realidad los medios tienen verdades y mentiras. Tienen verdades y mentiras. Y esto, saber esto, es algo que los compromete mucho en su historia. Y los periodistas eran como inmunes
insuperables en eso, mucho más que cualquier otra condición humana, más que los políticos, más que los presidentes y demás. Es la primera vez que se sienten vulnerables. Orlando, vamos a seguir hablando de